Hola, buenos días. Me llamo Luis Romero, soy neurocirujano aquí en la Florida. Um, bueno, déjame empezar por decir que, bueno, soy de padres cubanos, pero nacido aquí en los Estados Unidos, criado, educado, entrenado. Así que mi educación y entrenamiento ha sido en inglés. Así que es posible que hoy oigan palabras dichas en inglés o disparates en español, así que disculpe, pero ya saben el porqué. Pero de todas maneras, vamos a empezar. Um, Mi charla se trata de cirugía de columna en una sola posición, específicamente la posición lateral. Um, bueno, ya se saben las indicaciones para fusión. Estas son las más comunes: inestabilidad, espondilolistesis, herniación de disco recurrente, degeneración del nivel adyacente, trauma, escoliosis, tumor, entre otras. Las fusiones se pueden hacer completamente posterior o intersomática. La fusión intersomática ayuda con la despresión de la estenosis de una manera indirecta, con elevación de la altura foraminal, corrección del alineamiento sagital, coronal y disminuye el riesgo de pseudoartrosis. A ver, ¿qué es la descompresión indirecta? Bueno, esto es descompresión sin necesidad de hacer laminectomía y es realizado con el aumento de la tensión de los ligamentos, específicamente el ligamento anterior y posterior, ayuda con la reducción de la espondilolistesis y reducción del abombamiento discal, y también el ligamento flavum. Tensión en ese ligamento ayuda con la descompresión de estenosis central. Y la elevación de la altura del foramen ayuda con quitarle la compresión a las raíces nerviosas que pasan por el foramen. Ahora, esto es un ejemplo. Este MRI no es mío, es uno prestado, pero aquí se ve en la imagen a la izquierda un paciente que tiene espondilolistesis al nivel 3-4, asociado con estenosis, también estenosis al nivel 4-5. En la imagen a la derecha se ha puesto dos cajas intersomáticas al nivel L3 y L4-5, y se ve cómo se ha corregido la estenosis sin necesidad de laminectomía, y también resultó una reducción del espondilolistesis. Ahora, hay varias opciones para fusiones intersomáticas, con varias opciones de abordaje. El ALIF o fusión intersomática anterior. Esto típicamente requiere un cirujano de abordaje. Hay varios cirujanos que no usan un cirujano de abordaje, pero la mayoría, incluyendo yo. El acceso es excelente al disco, al espacio discal, y se puede usar, por lo tanto, una caja o injerto grande con riesgo mínimo de daño a las raíces. Ahora, con el abordaje posterior para una fusión intersomática, no se necesita un cirujano de abordaje, pero hay un peligro elevado de durotomía y lastimar la raíz nerviosa. El acceso al disco es limitado por razón de las raíces y la dura, y también el tamaño, por lo tanto, de la caja o injerto también es limitado. Como dije, cada abordaje tiene su posición tradicional, supino, propenso, lateral, y también la fijación de tornillos pediculares típicamente se ha hecho con el paciente propenso. Ahora, ¿qué pasa? El cambio de posición tiene sus problemas. Aumento el tiempo de anestesia, un promedio de 30 a 60 minutos con cada cambio. Hay un riesgo de contaminación elevado, incluyendo el cambio de camas, donde hay más tráfico dentro del quirófano. Hay mucho entra-sale de personas ayudando, cambiar la posición del paciente. Hay una reeducación de la mesa estéril. También hay costos adicionales, costos de materiales, por ejemplo, el cambio de campo, cambio de mangueras de succión, los dispositivos de cauterización. Pero más importante es el tiempo que toma. Ahora, el tiempo tiene un costo. Es estimado, por lo menos aquí en los estados, que el tiempo de operación cuesta $80 cada minuto.
y cada cambio puede demorar 30 a 60 minutos. So, asumiendo un cambio solamente de 30 minutos, un cambio $2,400. 2 cambios, el doble. Y este estimado no incluye el costo adicional de materiales. Así que el costo se puede acumular bastante rápido. Ahora, han estudios que han demostrado varios beneficios de fusión lateral minimamente invasivo, incluyendo reducción de tiempo operativo, costo del hospital, días de ingreso, tasa de pseudoartrosis, tasa de infecciones, pérdida de sangre y frecuencia de revisiones. Y también hay beneficios, en particular, cirugía en una posición. Estos beneficios se realizan para el cirujano. El flujo de trabajo es más eficiente en vez de intermitente, o sea, no hay que esperar y parar la cirugía con cada cambio de posición. Y esto resulta en un incremento de productividad, o sea, tal vez en un día se puedan completar 2 casos o 3 casos en vez de 1, o ver más pacientes en el consultorio, o lo que yo prefiero, irme a la casa más temprano para cenar con mi familia. También hay beneficios al paciente. Una cirugía de múltiples niveles a veces demora 2 días en 2 etapas. Y esas cirugías ahora se pueden terminar en 1 día en vez de 2, con menos tiempo bajo anestesia para el paciente y menos complicaciones secundarias a la anestesia prolongada y recuperación acelerada para el paciente. También hay beneficios para el hospital. Reducción de los costos, como ya mencioné, en términos de tiempo y materiales, y también reducción de días de ingreso. Cada día que el paciente se pasa ingresado en un hospital, eso es más dinero que el hospital tiene que gastar en ese paciente. Ahora, ¿por qué no posición propensa? Bueno, ya se sabe que hay muchas complicaciones en la posición propensa, especialmente cuando es una operación larga que demora mucho tiempo. Hay complicaciones hemodinámicas, hay compresión de la vena cava que eleva la presión venosa y resulta en más pérdida de sangre. Hay un mayor riesgo de daño vascular. Puede haber un daño vascular oculto, por ejemplo, de la vena cava, y estas estructuras están comprimidas contra el espacio discal anterior por la presión en el abdomen. Y si ocurre una herida vascular, el problema es la inaccesibilidad a estas heridas vasculares. Si un paciente está propenso, hay que cambiar el campo de cirugía y ponerlo en una posición supino y para que el cirujano vascular tenga acceso. Pero si el paciente ya está en una posición lateral y la preparación de campo ya incluye el área necesaria para el acceso para el cirujano vascular, no hay pérdida de tiempo en esos minutos preciosos donde puede hacer una diferencia entre la vida y la muerte. También ya se sabe bien que posición propenso prolongado puede resultar en ceguera, secundario a la presión elevada venosa en los ojos, y también hay un peligro de hiperextensión cervical en pacientes que tienen estenosis cervical que todavía no se ha diagnosticado. Ok, bueno, y hay varias opciones de procedimientos en la posición lateral, el XLIF, o sea, una fusión intersomática con abordaje lateral que se puede hacer con o sin fijación, LIF, o combinación de ALIF con XLIF, y también fijación posterior que se puede hacer en posición lateral. Ahora, otro beneficio de la posición lateral es que permite la división del ligamento anterior para corrección del desequilibrio sagital. Ahora, a niveles accesibles en esta posición, del T6 hasta el sacro. Se puede llegar hasta el L5 de abordaje lateral, pero para llegar al espacio L5-S1 o a veces 4-5, el abordaje es anterior, pero en posición lateral. Ahora, hablando del ALIF en posición lateral, ¿qué son los beneficios? Bueno, es el mismo flujo de trabajo para el ALIF supino, así que ya si uno
sabe cómo hacer ese procedimiento con el paciente supino, ya sabes cómo hacerlo con el paciente lateral. El acceso es simplificado para el cirujano de abordaje porque la gravedad moviliza el peritoneo y permite que dos cirujanos trabajen simultáneamente. O sea, el cirujano de abordaje puede hacer lo suyo en la parte anterior, en lo que yo hago el XLIF en la parte lateral. Y eso disminuye el tiempo del caso. Aquí está un CT con un paciente supino comparado a un CT tomado con el paciente lateral. Y ya se ve en este mismo paciente como la gravedad moviliza lo que contiene el peritoneo y simplifica el acceso a la columna. Esto es un diagrama del retractor anterior en posición lateral. Aquí otro diagrama de la posición del paciente y la organización del quirófano, incluyendo el fluoroscopio. Susana, ahí estoy yo haciendo un ALIF con un paciente en una posición lateral. En este mismo caso también hice XLIF, pero aquí estoy haciendo la parte de ALIF. Bueno, para hacer esta cirugía en posición lateral hay que hacer ciertas preparaciones preoperativas. Se necesita una resonancia magnética para investigar la posición y la anatomía del músculo psoas y la anatomía vascular, porque dentro del músculo psoas es donde están los nervios y uno quiere prevenir una herida a los nervios y la anatomía vascular. También se necesita radiografía AP y lateral. Con estas radiografías se puede determinar la altura de la cresta ilíaca, que puede interferir con acceso al nivel L4-5 de una posición lateral. También se puede determinar el alineamiento coronal, balance sagital y los parámetros espinopélvicos. Los parámetros tienen sus objetivos ideales que se puede ir planificando para eso. Aquí está un diagrama cómo medirlos. Un ejemplo de cómo medir el balance sagital. Y aquí les muestro una radiografía AP en un paciente. Solamente de mirar esta radiografía ya yo sé que el abordaje tiene que ser del lado derecho. ¿Y por qué? Bueno, si miran al nivel L4-5 ya se ve que la cresta ilíaca está interfiriendo con abordaje del lado izquierdo, pero se puede realizar del lado derecho. Y también el ángulo de los discos hacen que el abordaje se pueda hacer con una sola incisión del lado derecho, pero por el lado izquierdo, de los niveles más superiores, requería más incisiones. Aquí tengo un ejemplo. Ajá. Si a veces el nivel L4-5 sería imposible entrar por el lado izquierdo, pero por el lado derecho sí es posible. Esto es otra radiografía lateral, paciente diferente. Aquí se puede, esto está demostrando la altura de la sombra de la cresta ilíaca y se ve que hay acceso al nivel L4-5, en este caso de espondilolistesis. Así que mirando esta foto ya se sabe que se puede accesar ese espacio discal. Ok, vamos a hablar de varios, tengo 5 casos, casos que yo he hecho en sola posición. Eso es un ejemplo de un XLIF con fijación posterior. Eso es un paciente con dolor de espalda severo, inhabilidad de caminar efectivamente, espondilolistisis inestable al nivel L4-5, estenosis central y un paciente sumamente obeso. Aquí está la resonancia, se ve la estenosis al nivel de 4-5, la espondilolistisis al mismo nivel. Aquí está una radiografía lateral, pero en comparación de las radiografías dinámica, flexión y extensión, se ve que hay movimiento, exceso, indicando inestabilidad a ese nivel. Esto es una foto del paciente, ya pueden ver cómo acceso en cualquier otra posición sería muy difícil. Estoy yo planificando la incisión y ya operando.
Aquí yo haciendo la parte de los tornillos percutáneos posteriores, pero con el paciente en una posición lateral. Pueden ver que en este caso tengo dos fluoroscopios, AP y lateral. He hecho este mismo procedimiento usando un fluoroscopio, solamente es más eficiente usar dos. Se puede usar dos fluoroscopios con el paciente lateral, igual como se pueden usar con el paciente prono o propenso. Aquí se ve la caja, es con el acceso a ese lateral se puede implantar una caja grande. Esta caja específicamente mide 12 milímetros de altura, 22 milímetros en dirección AP y 55 milímetros de largo. Ok, y en esta operación, esto es lo que me duró todo. La posición y preparación del campo, aproximadamente 60 minutos. La parte XLIF me demoró 35 minutos. De esos 35 minutos, solamente 13 minutos con el retractor abierto dentro del psoas. La fijación posterior demoró 42 minutos y el tiempo operativo, no incluyendo el posicionamiento, hora y 17 minutos. Incluyendo posicionamiento y preparación inicial, 2 horas y 17 minutos. Y ya pueden ver con un paciente, especialmente este paciente con BMI más de 50, con obeso, tan obeso, demoraría fácilmente una hora para cambiar de posición. Y bueno, en cualquier otro, con cualquier otra técnica, por ejemplo, un TLIF me demoraría a mí el día entero con este paciente. Sin embargo, usando sola posición lateral, pude completarlo incluyendo posicionamiento en solamente 2 horas y cuarto. Ok, caso número 2. Esto es un ejemplo de extensión de fusión al nivel adyacente. Un paciente con dolor de espalda severo, claudicación neural, cirugía previa. Y aquí están las imágenes. Ves el MRI donde se ve estenosis al nivel adyacente, al nivel 2-3. Fijación unilateral a la izquierda entre 3 y 5 con fusión intersomática entre 3-4 y 4-5. Aquí esto fue mi solución. Lo hice en solamente una posición lateral. Fue una fusión intersomática al nivel L2-3. Y lo que implanté ahí fue una chapa lateral con 4 tornillos y una caja de PIC. Y de esta manera no tuve que modificar la parte posterior que ya estaba operada o la fijación que ya existe. Caso número 3, un ejemplo de espondilolistisis inestable. Esto es otro paciente con dolor de espalda. Ya ves un tema común, todos estos pacientes tienen dolor de espalda. Radiculopatía severa, la resonancia demuestra estenosis al nivel L4-5 y la radiografía demuestra inestabilidad. Ya ves en la radiografía un espondilolistisis grado 2, casi grado 3. En la resonancia se ve también estenosis y herniación del disco al mismo nivel. El espondilolistisis no se ve tan mal en el MRI, pero cuando el paciente se para la radiografía se ve que cambia el alineamiento bastante. Otra vez, todo hecho en posición lateral. Aquí están la radiografía postoperativa. Se ve la caja, se ve que una reducción de la espondilolistisis, listesis y la fijación posterior. Ok. Cuarto caso, un ejemplo de un XLIF con fijación posterior, otro paciente con dolor de espalda crónico y severo, claudicación neurológica, radiculopatía y falta de mejoría con tratamiento conservador. Aquí está la resonancia, se puede ver estenosis a nivel 3-4 y 4-5 y también MRI coronal se ve que hay escoliosis y se ve que L4 da deslizado lateralmente con respecto a L5, o sea, un espondilolistisis lateral.
Otra vez hecho lateral, se ven las cajas intersomáticas al nivel 2.3, 3.4, 4.5, con la fijación posterior. En la radiografía AP se ve el realineamiento coronal, ya no está deslizado L4 sobre L5, y el paciente tuvo buen resultado con alivio de sus síntomas. Y ya el último caso. Esto es un ejemplo de XLIF en combinación con ALIF y fijación posterior. Este paciente ha tenido 3 cirugías previas con descompresión en 4 niveles, de L2 hasta el sacro. Sigue con dolor de espalda severo, radiculopatía severa, especialmente al muslo izquierdo, inhabilidad de estar parado más de 5 minutos. Este paciente en particular era un enfermero en nuestro hospital. Así que lo conocía bien y ya no sabía lo que hacer porque no podía mantener una postura parada. También obeso como la mayoría de mis pacientes. Aquí está el CT, AP y sagital, coronal y sagital. Se ve que ha habido degeneración severa en todos los espacios discal, espondilosis, osteofitas, pérdida, bueno, no pérdida, pero empeoramiento de la lordosis. Aquí la radiografía, medidas de los parámetros espinopélvicos. Bueno, mi plan quirúrgico, decidí hacer un XLIF del lado izquierdo, porque con la radiografía se ve que tengo acceso al lado izquierdo mejor que el lado derecho y con menos incisiones por la curva de la concavidad. Decidí hacer un ALIF lateral a L5-S1, tornillos percutáneos L1-S1. Y en este paciente el beneficio de la posición lateral sería evitar la área de cirugía previa. Ya, como mencioné, ya ha tenido 3 cirugías previas en 4 niveles. La descompresión indirecta de las raíces dentro del foramen. El paciente tenía, como mencioné, radiculopatía severa en el muslo izquierdo y cirugía en un día versus 2 días, que a lo mejor si no lo hubiera hecho en lateral, hubiera dividido esta operación entre 2 días. Radiografía, fluoroscopía intraoperativa. Aquí, mano derecha, se puede ver el lateral. Tenía caja de titanio para hacer el ALIF al nivel 5.1 y usé cajas de PIC para los otros niveles, solamente porque eso es lo que teníamos disponible en ese momento. Los resultados de este paciente, paciente caminando con terapia física el día posteroperativo número 1, con resolución de su radiculopatía del muslo y el dolor de espalda mucho más controlado. Ahora, bueno, pues en conclusión, usando una posición, la posición lateral, uno tiene acceso de T6 hasta el sacro. Es ideal para pacientes obesos. Hay menos complicaciones de la posición propensa, menos complicaciones de anestesia excesiva y es más eficiente en sí para el cirujano, el paciente y el hospital. Bueno, gracias al Congreso por darme esta oportunidad de participar aquí en esta conferencia y eso es todo.